Histeria Colectiva. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que nos estén escuchando. Cuídense mucho, quédense en casa. Si no pueden quedarse en casa, cuiden mucho a otros y cuídense ustedes. Y si son trabajadores esenciales, muchas gracias por hacer que el mundo siga girando. Vacúnense. La ciencia no le importa si estamos bien o si opinamos sobre ella bien o mal, la ciencia solo es. Entonces es importante que nos cuidemos entre todos y vacunarse es necesario. Yo soy Fernando Santamaría y quiero darle la bienvenida a la mesa riñoña digital que hoy nos acompaña porque hoy vamos digitalosos. A mi izquierda, su izquierda, ok, ya la cagué otra vez. A su izquierda, el hombre, mito, leyenda, el Dr. Braham. Doctor. Hola, ¿cómo están? Sí, no es un simulacro, no estamos de vuelta en semáforo rojo, aunque esto parece a veces semáforo sandía, como decíamos en otra ocasión. No, esto ya fue una situación personal y está cada uno en su casita, estamos cuidándonos, pero estamos ahora sí que conectándonos para cumplir ese compromiso fiel, firme, fiero que hicimos cuando comenzamos este podcast, de llevarles terror a sus oídos en diferentes manifestaciones, todo lo que tiene que ver con la cultura del horror. Y bueno, pues aquí estamos. Excelente, doctor. Y abajo, la barba más tupida del norte de la ciudad, Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás? Yo ando, güey, emocionado porque no tengo puta idea de qué vamos a hablar hoy, así que a ver qué tal, a ver en qué sirven mis conocimientos, mi sabiduría. Yo que he leído libros y que vengo a instruirlos en el arte del horror, pues bueno. Sí se te pasó ese memo, sí sabes de qué vamos a hablar. No tengo idea. La pizza se te hizo... Ok, entonces procedamos duro y tupido, como la barba de Ricardo, al tema, doctor. Doctor, que hay en la caja de Pandora. La caja de Pandora, que ahora sí está aquí en mi casa. Dice que hoy hablaremos de espiritismo. Espiritismo. Eso huele mucho a siglo XVIII, como veremos a continuación. Doctor, ¿qué es el espiritismo? Uy, bueno, a ver. Es complicado. Vamos a tratar de poner una definición sencilla de diccionario en la mesa y de ahí partimos y no sé, pues ahora sí que preguntas y comentarios. Espiritismo es esta creencia firme de que existe un más allá y que cuando uno muere, el espíritu queda en ese otro lugar y se puede comunicar con los vivos a través de lo que se llaman sesiones espiritistas, misas espirituales, mesa parlante, llámalo. La Ouija. ¿La Ouija cuenta como parte del proceso espiritista? La Ouija está basada en este fenómeno, o sea, es como que un emprendedor dijo, pues vamos a hacerlo del mismo modo que ellos lo hacen, solo que vamos a venderlo como fichas para que venda más. Lo hicieron la Ouija, pero sí está basada firmemente en el espiritismo. Ok, ajá. Entonces, cuando uno piensa en esos salones victorianos, con la gente así poniéndose y tocándose entre las manos, formando un círculo y llamando a los espíritus, bueno, eso es el espiritismo en base, aunque tiene variantes. Vamos a ir viendo un poquito la historia de todo esto, pero de ahí partimos. No sé si les queda claro, tienen alguna pregunta, lo de la Ouija estuvo muy bien puesto, no sé. ¿Los zombies son espiritismo? Yo digo que sí, ¿no? Pero científico. Es un espiritismo científico. Traer a un muerto a la vida. Yo creo que no. Porque aquí realmente los muertos no se manifiestan en vida. Los muertos están muertos, siguen muertos y te dan mensajes del más allá. Ok. Es como levantar un teléfono fantasmal y hablar con el fantasma de Cleopatra, si quieres, ¿no? Y entonces preguntarle, oye, ¿qué onda contigo y Marco Antonio, no? Es por ahí el chisme, más o menos. Ya, ok. Ahora, hay que entender que la mayoría de las veces la gente realmente con quien se quería comunicar era con sus parientes que habían muerto, ¿no? O sea, si acababas de perder a un hijo en la guerra, si acababa de morir tu mamá, pues ese tipo de pérdidas eran muy duras, ¿no? Entonces, el poder decir, bueno, quiero conectarme, quiero contactarla una vez más y decirle cuánto lo quiero, cuánto la quiero,
preguntarle algo que sea más importante, como ¿dónde chingados dejaste el testamento, mamá? Son cosas que pueden hacerse en teoría para los espiritistas. De nuevo, no vamos a cuestionar si existe o no existe, solo vamos a decir, esto es la creencia, por ahí iba el rollo, ¿no? Ok. Entonces, a ver, Vale. entendamos el momento en el que surge, ¿no? O sea, es todo el siglo XIX mientras se va desarrollando esta corriente de pensamiento derivado de que a principios del siglo XIX, en el 1800, tenemos todo este boom de la revolución industrial, ¿no? O sea, la humanidad, el hombre, las ciudades, los obreros, obreras. O sea, ya hay coches, ¿no? No. ¿Todavía no? ¿Hay carretas? Ya hay máquinas, hay carretas, hay máquinas de vapor, comienza a desarrollarse los ferrocarriles, los procesos de producción en masa ya comienzan. El coche viene 100 años después, cuando ese proceso de producción se adapta al modelo T de Henry Ford. Pero en 1800 están teniendo toda esta crisis existencial en el mundo donde ¿cuál es nuestro lugar como personas? ¿Cuál es nuestro lugar en la humanidad? Si las máquinas vienen a sustituirnos con esa facilidad, entonces ¿cuál es nuestro propósito? No es... Qué horrible frase voy a usar. No es casualidad que en ese momento Mary Shelley escribe en 1818 la primera versión del moderno Prometeo. Porque Frankenstein. Exacto. Sabemos quienes lo conocemos con el nombre popular. Sí, pero es que el moderno Prometeo es el nombre que le da Shelley y Frankenstein es el nombre del doctor con el que se le conoce coloquialmente a la bestia. No se llama Frankenstein, en realidad la bestia nunca tiene nombre. Entonces, bueno, Bob. Volviendo, tenías que escoger el nombre más blanco de todos, Bob. Bobby, de cariño. Solo más blanco habría sido Mark. O John. O Chad. Chad ya es como escocés. Lo curioso es que era un poquito de todos. Era Chad, era un brazo de Bob, era una pierna un poquito de de Chad, un poco de Tim, un poco de Jim, un poco de Lee. No vi a dónde iba a llevarnos esto. Entonces Shelley crea el moderno Prometeo como parte de este existencialismo, ¿no? O sea, justo es eso. Nos sentimos abandonados. ¿Quién es nuestro padre? ¿Dónde está Dios? Y ¡pum! Eso desencadena lo que eventualmente, a mi parecer, en términos sociales, pues viene a traer el espiritismo, ¿no? Con las posteriores guerras también, porque además a finales del siglo XIX, previo a la Primera Guerra Mundial, que es a principios del XX, tenemos el Concierto de las Naciones, donde el canciller Otto von Bismarck genera todo un conflicto armado y el mundo está en... Bueno, no. Europa está en guerra. Sí. También hay que entender que todo este avance de tecnología, de ciencia y demás, hizo una maquinaria de guerra muchísimo más eficiente. Entonces, las guerras eran más crueles, más cruentas. Pues digo, ya las armas de fuego, los cañones y todo ese tipo de metrallas realmente mataban muchísima gente. Okay, todo fue para decir, se estaba muriendo un chingo de gente, ¿no? Y de ahí que viene el dolor de las personas que se quedaban en casita, particularmente las señoras, las tías. Y mucho el tema era, la ciencia nos prometió que nos iba a mejorar la vida. Nos dijo que íbamos a vivir mejor, que íbamos a encontrar la luz de la verdad. Y lo único que encontramos es esta desolación, esta frialdad, esta falta de respuestas, porque la muerte sigue siendo un tema fuerte, ¿no? Para el europeo en el siglo XIX, y vaya, todavía les faltaba la diversión que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde realmente las cosas se pusieron horrorosas. Pero bueno, más o menos a mediados del siglo XIX, comienza un fenómeno que se llamó las mesas parlantes. Esto es como el Charlie de las escuelas ahorita, o sea, la gente se juntaba a tomar el té. Doctor, ¿qué es el Charlie? Está hablando de ahorita, pero el Charlie tiene como 15 años. Ok, ya me hiciste sentir más viejo. No lo expliqué, continuemos. Charlie. Bueno, Charlie es un juego que comenzó en las escuelas en las que los niños, en teoría, jugaban con un lápiz y según el lápiz caía, si recuerdo bien, era un sí o era un no. Y entonces estaban llamando a un fantasma que se llamaba Charlie. Uh-huh. Había ciertas reglas importantes que cubrir y si no las cumplías, luego te morías de maneras horribles. Entonces, era un poco como... Nunca me supo todas las reglas de Charlie. Ajá. Era como jugar a la Ouija, pero sin tablero. Era con un lápiz. Con un Bic. No, con un... ¿Cuál es la marca? Bueno, unos colores mapita. Los Blancanieves. Qué horribles, no pintaban ni madres, güey. Ajá.
Entonces, doctor. Ajá. Entonces, bueno, eso causó revuelo y hubo bastantes notas de padres preocupados porque los niños estaban jugando chale chale y llamando a un fantasma. O sea, bueno, esto era de lo más común en 1854. O sea, literalmente, si las tatarabuelas hubieran estado vivas, habrían dicho: no, mi hijita, yo cuando iba al salón de té ahí por la Alameda, si vieras las sesiones espiritistas que nos echábamos acá en Cuauhtémoc. Pero bueno, el punto es, comenzó este fenómeno que se llamaba la mesa parlante, que era un fenómeno en el que la gente se ponía como el tropo de la sesión espiritista, todos alrededor en una mesa, y se comenzaba a hacer preguntas. Se llamaba los espíritus de los muertos. Y normalmente la mesa contestaba con un toquido. Literalmente, un golpeteo en la mesa. En vez de la ouija moviéndose, algo golpeaba. Podían ser crujidos en el piso, podían ser crujidos en el techo. Recuerden que en esas épocas las casas eran de madera. Podía ser la misma mesa que comenzaba a hacer cosas raras y, pues, sorpresa, se comenzaban a comunicar con los muertos, con los fantasmas, ¿no? De nuevo, yo no voy a desmentir el fenómeno en el sentido de es falso o es verdadero. Vamos a tratar de mantener una línea media, ¿no? Pero la verdad, incertidumbre, doctor. La verdad es que si hubiera sido falso, no se había extendido como el reguero de pólvora que fue. Todo el mundo comenzó a practicar. O sea, para un fraude, fue un fraude que pegó mucho y en todos lados. Es que, doctor, a ver, había un sindicato de dueños de casas de té que se juntaban y decían, a ver, güey, ¿cómo le vamos a que pones? Y tenían un mecanismo, porque época industrial, en la que hacía y activaban algo y sonaba acá y luego en el techo y así. Era una farsa, era un montaje. Sí, puede ser. Entonces, bueno, uno de los casos más sonados comenzó en Estados Unidos. Perdón, voy a andar brincando entre Europa, Estados Unidos, México, Inglaterra, Francia. Aquí somos muy globales. Los datos, la forma de viajar ahorita. Los datos están en todos lados. En 1848, en Estados Unidos, en la zona de Nueva York, no en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, se comenzaron a popularizar las hermanitas Fox. Sí. Eran tres mujeres que hacían sesiones espiritistas con una mesa, con botas. Sí, cuellito hasta acá, con bordadito y olanes, ¿no? Y entonces... se compartían un ojo. No, pero casi. El punto está de que compartían mesa. Y entonces comenzaron a hacer popular las sesiones espiritistas de mesa parlante, en el que pues llegaba la gente, es que quiero hablar con mi abuelo. Y el abuelo se comunicaba con toquidos. Bueno, ahí es uno de esos ejemplos de lo que ocurrió. Para 40 años después de haber hecho mucha lana, porque créanme, la gente hacía fila para ir a hablar con su abuelo, la hermana mayor de las hermanas Fox, Marguerite, pero bueno, se arrepintió de todos sus pecados y se quiso convertir a la fe católica. Y dijo, ¿qué creen que contó? Confesó que era un montaje. Claro, que era una gran mentirota. Y pues, dos hermanas así apanicadas, así tratando de explicar que no era cierto, que sí se comunicaban los espíritus, pero bueno. La hermanita mayor Fox les tiró el cuento al suelo. El changarro. Pero bueno, regresemos al reloj un poquito, porque en 1854, ya estaban las hermanitas Fox comenzando su negocio, ya llevan 6 años de buenas ventas. En Francia, un señor de nombre, lo escribí porque está bien loco, Hippolyte Léon Denisard Ribail. No, ya con eso, güey. Ese güey sí sabe, güey. Ese güey me puede leer la mano, güey. Tú súper sabe, güey. Nomás con el nombre. Mira, sobre todo la mano, la cara y el Anastasio. ¿Qué pasó? Estamos siendo formales aquí y caballeros. El señor era maestro de escuela. Él daba clases y tenía libros de gramática y de idiomas. Era traductor, trabajaba en su tiempo libre traduciéndole libros. Y pues dado que sabía, porque en teoría pues era maestro, un amigo le dijo en 1854, oye, está este fenómeno de las mesas parlantes, vamos a ver, tú que sí sabes, dime qué onda, ¿no? Y bueno, pues el señor quedó tan impresionado por lo que vio, que se volvió súper adicto al asunto, e incluso cambió su nombre a, dijo, de aquí soy. Se hizo llamar Allan Kardec.
No mames, güey, con el nombre tan chingón que tenía, se puso esa mamada. Sí, güey. Güey, podía tener así una carpa con un letrero de neón allá afuera. No existía el neón, pues lo inventaba el cabrón, así de chingón era, güey. Y se puso eso, mames. Pero bueno, Bueno, ¿qué oye, es ese güey? espérate. Hay toda una historia. Alan Kardec se conectó con un espíritu elevado que se llamaba, a sí mismo, el espíritu, la verdad. ¿Cómo te llamas? La verdad. No, en serio, dime tu nombre. La verdad. No, pero dime, o sea, me interesa. Yo me llamo Hipólito, ¿tú? La verdad. Bueno, en realidad me llamo La Verdura, pero es corto para los compas. Me caes bien. Iba a decir otras antes, ya me callo. Y bueno, la verdad, le contó a Alan Kardec que en una vida pasada, él había sido un druida. Y Alan Kardec había sido... Sí, ya sabes. Y Alan Kardec había sido un legionario romano. Y por ¿Pero eso, qué es un druida? sí, un druida es un sacerdote de la religión celta. ¿Nunca leíste Asterix y Obelix? Niet. ¿No viste la serie animada? ¿Asterix? Asterix y Obelix. Me suena un buen. Es un cómic francés. Y lo hicieron serie y fue muy popular en México en los 90. A ver, dense y lo googleo rápido. Sí, dale. Entonces, doctor. Entonces el druida, la verdad, le dijo al señor, yo te conocí en otra vida y tú te llamabas en esa vida Kardec. Y eras un legionario romano. O sea, por eso... ¿Sí? Sí, esos. Hechos. Super cool. Ajá. Y bueno, en el pueblo de Asterix, el que lleva la onda de las pociones mágicas es el druida. Ya, ok. ¿Sí? Ok. O sea, mamador el güey, pues. Sí. Ya, digo. Pues sí. Sí, porque nadie es un plebeyo, nadie se murió. Sí, no. Todos fueron príncipes, magos. La reencarnación de Cleopatra. Sí, la reencarnación. Ok, iba a decir otra santa. Sí. Never mind. Y entonces, bueno, Alan Kardec lo que hizo, que fue lo que estructuró el asunto del espiritismo. Le dio forma. Literalmente formó un sindicato. No es cierto. Me espanta, doctor. Es que ya todo tiene un sindicato, chingada. No, pero fundó la Organización Mundial de Espiritistas. O sea, literalmente formó un sindicato, solo que no es un sindicato. Una AC. Y entonces se dedicó a sacar libros. Entonces, el señor, cuando uno busca espiritismo, es el que te brinca siempre, porque hizo 40,000 libros. Okay. Entonces, bueno, algunos de sus grandes éxitos, se llamaba Sociedad de Estudios Espiritistas, su sindicato. Algunos de sus grandes éxitos son El libro de los espíritus. Mire, el libro de los mediums. Ese no está tan cool. ¿Qué es el espiritismo? El evangelio según el espiritismo. Ok, ya aparecen libros de Jodorowsky, doctor. Uy, el espiritismo para dummies. Sí, exacto. El cielo y el infierno según el espiritismo. Está interesante. Sí. Pero bueno, hay que entender que en esa época Europa estaba... al diablo? ¿No? Bueno, el diablo no existía, según estos. O sea, existían espíritus muertos que se habían quedado en el bajo astral. Okay. Y luego el alto astral también. Ahí están los maestros ascendidos, como la verdad. Tenemos nuevo gag. Va a ser el diablo y la verdad. La verdad. Pero bueno, el punto es, hay que recordar que no solo estaba el espiritismo bulliendo ahora sí que como sopa lista para cocinarse, ¿no? En esa época también estaba la teosofía, pero pegando con... Claro. ¿Qué es la teosofía? Uy, ese es otro temota. Mira, la teosofía es una... iba a decir religión, no religión, es como una especie de asociación de gente que cree en la metafísica. Okay. Cree en un mundo espiritual y cree en los maestros ascendidos. La fundadora se llamaba Madame Blavatsky, pero a mí me gusta llamarla Blavatsky. Blavatsky, porque era puro choro. La señora... Los amo mucho. La señora tomó un montón de filosofía hindú y la hizo for dummies, versión europea. Eso deberíamos también hacer, güey, porque siento que es muy interesante todo lo indio. Más bien, lo hindú, ajá, sí, ahí la cagué yo. Hindú. Pero bueno, ajá, ok. Esperen pronto. Para nuestro ciclo de mitologías. Esperen pronto en Histeria Colectiva, Madame Blavatsky. Esperen pronto en Histeria Colectiva, Teosofía for Dummies. Esperen pronto en Histeria Colectiva, Tantra.
Ya no puedo bailar tanto, doctor. Tantra y Kama Sutra. Ah, Bueno. caray. Con demostraciones gráficas se recomienda ver en YouTube. No. Ajá. Entonces, bueno, mamador. Entonces, todo el mundo andaba creyendo en algo. O sea, ese es el punto. O sea, no era como un New Age. O sea, como aquí dicen que hoy sí es la nueva era. Miren, en 1850 las cosas estaban que ardían con búsquedas espirituales, magia ceremonial. Comenzaron los magos prietos en aprietos de la Golden Dawn a tener ahí su grupo en la 1888. Era una época rara. Teníamos avances científicos impresionantes, vuelos en globo, teníamos las obras de Julio Verne un poquito más adelante, teníamos guerras cruentas, horribles, donde se masacraba gente con balas y metralletas y armas que no se habían imaginado que existían, y al mismo tiempo todo el mundo buscando razón de ser. Okay. Y los diabolistas, porque también se extendió el diabolismo en Francia en esa época. Entonces suena... Bien. Está bien simpática esa época en Francia, la verdad. Y bueno, en medio de todo, ¿quiénes creen que estaban diciendo y alguien ha pensado en los niños? Las señoras. La Iglesia Católica. Pues las señoras, güey. Prácticamente. La Iglesia Católica comenzó a escandalizarse del espiritismo. Porque bueno, varias cosas que el espiritismo no choca también con esta religión. Vamos a comenzar por eso. Oye, el espiritismo no tiene un problema con la religión católica, hay que añadir, ¿sí? Nadie tiene un problema con la religión católica. La religión católica tiene pedos con todos. Ese es el punto. O sea, el espiritismo dice que sí existen planos superiores a donde vamos aprendiendo y subiendo cada vez más evolucionados, que es una especie de cielo. No dicen que es el cielo con las perlitas y los angelitos cachetones, así ya saben, volando y esas cosas, ¿no? Pero el punto es, pero sí creen en una vida después de la muerte. Ahora, también creían en la reencarnación. Uh-huh. Y eso, la Iglesia Católica es un gran no. Ok, sí, hace sentido. Como de Cura de Cinema Paradiso, no. Pero, sí. Y también el diablo no existe. Existen muertos que se quedan atormentados en su crapulencia y en su malevosidad, que se vuelven como demonios, pero no hay demonios. Entonces, no existe el diablo. Sorpresa. Todos son muertos disfrazados de demonios. Y eso, bueno, a la Iglesia Católica le molestó mucho. La otra cosa que sí les ardió en el fundillo bien duro fue que eran puro laico, no había sacerdocio. Era un fenómeno en el que la gente se reunía pues porque querían hacerlo, no era así como de hay cuotas, diezmos, bautismos, confirmaciones. Y la lana. Y la lana, y el dinero. Se acercaba Josh y los billetes. Sí, o sea, ¿y alguien ha pensado en los niños? Pues no. Entonces, bueno, ya de ahí la Iglesia Católica comenzó a tener broncas serias con el espiritismo. Francia era un lugar muy libre de pensamiento, cortesía de la Revolución Francesa, y ahí más o menos, digo, sí había Inquisición, pero el gobierno en realidad no le veía razón a andar persiguiendo espiritistas, o sea, no le vio ningún problema. Pero bueno, de las cosas que Kardec deja muy claras es, estos espíritus negativos, vamos a llamarlo así, los malosos, ¿no? Les encanta engañar, les encanta hacerte creer que son Julio César, que son Cleopatra, que son Marco Antonio, que son tu tía Jimenita. Siempre van a tratar así como de engañar, porque disfrutan engañando. Entonces, la mitad del ejercicio del espiritismo es mandarles amor así, con rayos de unicornio desde el corazón. Como siento cariñositos. Ahí les va un Lovecraft de amor. ¡Ah! Sí, no, en serio. Entre estos espíritus no toleran la oración. Por eso les digo que no tienen problema con la religión. Entonces, una sesión espiritista, y créanme, yo he ido a varias, es una cantidad absurda de Padres Nuestros y de Aves Marías. Te sientes en un rosario, la verdad. Y todo es para que precisamente estos seres negativos hagan y se vayan. Asco. Ay, qué cosas son estos cuates, vámonos. Dios, qué pedo, güey. O sea, qué pedo, güey. No, yo me voy, así no juego.
Pero a ver, ¿Sí? es interesante lo del espiritismo, como lo estás planteando, y de las broncas que tenía la Iglesia Católica, a pesar de ser profundamente religioso, porque hay una parte que toca o que trastoca la corriente espiritista. Al haber reencarnación, o al plantear la idea de la reencarnación, ya no hay necesidad de salvación. O sea, siempre, como siempre, y digo, era un chiste, pero ahora es en serio, la Iglesia Católica siempre tiene problemas con otras corrientes cuando la salvación desaparece, porque entonces teológicamente ya no tiene sentido Cristo, teológicamente ya no tiene sentido la estructura, la superestructura que ellos dan, y pragmáticamente ya no tiene sentido la Iglesia Católica, porque al final es eso, no hay sacerdocio en el espiritismo, porque no hay una promesa de salvación. Las iglesias que lo tienen es porque hay algo más allá, y bueno, hay una jerarquía que está administrando en la tierra esa salvación. Entonces, bueno, ahí radica también como la parte fundamental de cómo la filosofía espiritista rompe con el catolicismo sin querer romper. Son el catolicismo, oye, ¿dónde está la lana? ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde guardas el dinero? No, es que no hay necesidad de... ¿No? Cooperamos todos para las flores, cooperamos todos para las velas, es realmente lo que hacemos. Correcto. ¿Me estás diciendo que no hay dinero? No, lo hacemos por el gusto de entender que hay más allá de la muerte de forma... Bueno, pero toda esta gente sí era católica o era cristiana o era protestante o no tenía ningún... No había bronca con eso. Por ejemplo, las hermanitas Fox, muchísimos de sus clientes en Estados Unidos eran protestantes. Eran cuáqueros, evangélicos, mormones. Y no hay problema porque la visión es muy englobante. Todos creemos en la muerte. Te digo, es una constante de este mundo, ¿no? Todos nos da curiosidad qué pasa cuando uno muere. El poder correr tantito ese velo y recibir mensajes de los seres del más allá, pues definitivamente es una tentación interesante, ¿no? Y te digo, navegaba las aguas en las que no se comprometía directamente con una fe. Era profundamente católica en el sentido de Dios y la Biblia, ¿no? Pero no era así como que no se pudiera adaptar a otras corrientes, como vamos a ver más adelante. El punto está de que, bueno, esto es Francia, ¿no? Y Kardec así pegó con tubo al señor, así, todo el tiempo. No digo que no le fue mal algún día de su vida, pero fue profundamente influyente y eso llegó a América, llegó a España. En España el espiritismo también se desarrolló muy fuerte. En 1855 comenzó con la fundación de la Sociedad Espiritista. Y entonces, bueno, también así pegó con tubo en España. En España tuvieron una guerra civil muy dura en 1857, muy pesada. Entonces, eso pues, calmó un poco, o sea, vaya, la gente igual se reunía, pero ya no se reunía tan abiertamente porque la cosa estaba horrible. Pero después de esa guerra, mucha gente se quedó con ese deseo de encontrarse con sus seres queridos, preguntarles que, bueno, pues, ¿cómo estaban? Que si estaban bien, que si estaban mal, que si necesitaban algo, ¿no? Pero sí hubo una pequeña pausa en España debido a esta guerra civil y después ya continuó. En 1888 en España se hace el primer congreso espiritista, que literalmente era como una sesión así de jam pero de mesas espiritistas. O sea, comenzaron con 5 mesas y acabaron con una, la más chingona, donde todos sí estaban bien prendidos y conectados con el plano astral, recibiendo mensajes de lo divino. Órale. Órale, no manches. El espiritista es muy simple en ese sentido, ¿no? O sea, es la mesa, los asistentes, alguien que funciona como medium, que virtualmente puede ser quien sea, aunque sí había en teoría gente más sensible al proceso, y un escriba que tomaba nota de lo que el medium decía o de lo que se veía en la sesión, porque había otras sesiones en las que pues todos los asistentes aseguraban que se materializaban cosas. Sí, pero esos ya luego comenzaron a caer en el fraude. Correcto. Y ese es el problema, o sea, esto se volvió tan buen negocio que no dejaron de faltar los fraudes y los abusivos, ¿no? En España, bueno, las cosas que funcionaron bien hasta que entró la monarquía y curiosamente la monarquía pues sí le hizo caso a la Inquisición y prohibieron el espiritismo abiertamente. Lo habría dicho. Se quemaron incluso libros de Allan Kardec, más de 300 libros en una hoguera. Y te estoy hablando del siglo XIX, o sea, de plano es así como, señores, ya pasamos esa época. No, ahí sigue. Entonces, bueno, regresemos a Estados Unidos. Okay. Entonces, bueno, tenemos el debraye de las hermanitas Fox causando pues, el escandalazo en el 88, cuando la más grande dijo, ay, no, todo era un engaño que hacíamos de este modo, ¿no?
Más o menos por los 1890 surge una figura muy importante para desmentir el espiritismo como fraudes y se llamó Harry Houdini. ¡A huevo! Es decir, el hombre, el mito, la leyenda. ¿Qué pasa con Houdini? Houdini era profundamente espiritual, él sí creía en lo sobrenatural, o sea, él sí creía en algo. Entonces le cagaba a la gente que lo usaba para el negocio. Así es. Y era mago. O sea, y de repente aparecía así como, ya llegué, te desmiento, y desaparecía. Sí, parece broma, pero si era así como el coco de los espiritistas fraudulentos. O sea, decía Houdini 3 veces frente a un espejo, aparecía. Decía, señor, ¡desmentido! El mago lo hizo de nuevo. Lo que pasa es que Houdini perdió, creo que fue a su madre, y le resultó una experiencia muy dolorosa. Digo, esas cosas son dolorosas en cualquier lugar, cualquier persona, cualquier cultura, ¿no? Pero pues alguien le dijo, es que puedes ir con tal persona y te va a conectar con tu mamá. Y pues él se mueve. O sea, el problema de Harry es que sí quería creer. O sea, no es cuento, el señor quería creer. Era el Fox Mulder del siglo XX. Bueno, sí, pero el señor se sabía todos los trucos del oficio. Claro, pues lo reconocía también. Un mago de escenario sabe ver dónde está el alambre, sabe ver dónde está el espejo, sabe ver si están usando humo, si están usando alguna sustancia, una reacción química. A él no lo apantallas, o sea, no lo apantallas cuando de repente hay un relámpago dentro del cuarto, porque dicen, no mames, eso lo hicieron con tal cosa. O sea, entonces pues llega, se sienta, se da cuenta del fraudezote que están haciendo estos espiritistas de medio tiempo, y entonces los desmiente. Y se volvió su razón de ser, entre que se andaba salvando de la muerte segura en un tanque boca abajo o ahogándose. Con pirañas. Sí, con pirañas, y dentro de las pirañas cocodrilos y un león hambriento, nomás para añadirle. Pero el punto es, él se iba a buscar espiritistas para desmentirlos. Y luego escribía sobre eso. O sea, es muy interesante porque... Qué buena onda, güey. Pues, mira, creo que estuvo bien, porque se prestó a mucho abuso. Yo creo que el espiritismo como idea no es mala, pero nunca va a faltar el payaso que te ve y te dice, oye, veo que tienes un muerto atroz, mano, y ya te asusta y te hace creer que necesitas algo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahora vayamos a Inglaterra. Inglaterra igual tuvo el mismo fenómeno. O sea, digo, de nuevo, acá en Francia y en España se le llamó espiritismo. En Inglaterra y en Estados Unidos se le llamaba espiritualismo. Okay. Parece bobo, pero tiene ciertas correlaciones. Era la misma idea, mesas parlantes, comenzó a haber mucho interés en ello. Y hubo figuras importantes allá. Curiosamente, de las personas más importantes del tema, porque lo extendieron mucho, fue el escritor Arthur Conan Doyle. Famosísimo por haber escrito al personaje Sherlock Holmes. No, doctor, por favor, él conocía, era su amigo y le relataba sus historias y él los ponía en libros. Es documental. Claro. Todos los libros son documentales. Ahora, cosa interesante, Arthur Conan Doyle conoció a Harry Houdini. Si eran compas, ¿no? ¿Y se pelearon al final? ¿Algo así? No, okay. Pero Arthur Conan Doyle juraba que Houdini tenía poderes sobrenaturales. Wow. O sea, eso es nuevo para mí. ¿Qué? Que era, o sea, que realmente era mago, que no estaba engañando, que nos estaba engañando haciéndonos creer que era mago de escenario, pero realmente era mago. Madre. Y eso habla un poco de la personalidad de Arthur Conan Doyle. Porque, bueno, uno piensa que creando un personaje que es tan analítico, tan inteligente, tan concreto, era una persona de ese estilo. Bueno, todo parece que no, que era lo contrario. O sea, que el señor caía en lo sobrenatural con fuerza. De hecho, era una especie de adicto a ir buscando a buscar leyendas urbanas. No, en serio, si le decían... Te dice Ricardo, adicto al crack, y yo también. No. Es que, por ejemplo, decían, no, que dos niñas se vieron unas hadas. Él iba corriendo. Qué bonito. Ese es mi amigo. Sí, era simpático. De hecho, es poco conocido, pero hizo un personaje que es todo lo contrario de Sherlock Holmes. Es un detective de lo sobrenatural. Ah, qué cool. Sí. Pero bueno, Arthur Conan Doyle fue miembro de muchas sesiones del espiritualismo y él realmente creía en eso. Él creo que pierde a su hijo en la guerra.
Entonces, para él se le hizo algo muy importante conectarse con eso, ¿no? Es interesante porque en Inglaterra sigue todavía el espiritualismo en boga, o sea, hay incluso una universidad, ¿De espiritistas? oh sí, y la Unión Nacional de Espiritualistas está reconocida como AC ante la corona británica. Es una Wow. Y asociación no es la civil. única, ¿eh? Aquí en México también tuvimos un Instituto Mexicano de Parapsicología, si no me equivoco. Ahorita les busco. Pero para psicología no es lo mismo que espiritismo, o sea, tuvieron unos tanatotes estos en irse a registrar como espiritualistas. No, Pero fue Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas y Sesiones Espiritistas. sí, Pero ahorita llegamos a eso. Ajá. entonces bueno. Y entonces, incluso hay una universidad que se llama Stansted Hall, la cual fue donada por el señor Stansted en 1964. Pero el señor, digo, ya estaba ahí de 80 años, o sea, él vivió el espiritualismo cuando era joven, participó en las guerras mundiales, todo así como Christopher Lee, vaya. Pero él era el espiritista de cabecera, ¿no? Y cuando murió, dijo, yo dono mi casa, que es tremenda casota, para que se haga una universidad de estas ciencias parapsicológicas, de espiritualismo. ¿Por qué no nos pasan esas cosas? Yo dono esta casa para que hagan podcast de ocultismo y magia. Pues porque ya alguien se lo habría volado, o sea, ese es el problema de cuando haces las cosas a medias. Ajá. Digo, ya, a ver, dime, aquí cuando alguien dona un edificio, ¿no se lo está apropiando luego el INBA o alguna asociación de gobierno? Ah, Por tres. sí, ¿Qué bueno. pasó con las obras de quién es? De Remedios Varo, que ahí andan peleándose los hijos que la quieren de vuelta a pesar de que se donaron. Las que donó en Gilitla. No otras. El INBA tiene en su acervo obras de sus pinturas y los herederos de Remedios Varo dice que se las voló el gobierno. Ah. Vete a saber quién tiene razón. ¿Tú A medias, entonces. crees que no iba a pasar algo parecido aquí? Pero bueno. Yo decía que nos donaran a nosotros, doctor, pero bueno. Entonces, Digamos. el espiritismo también llegó a México. Sí, a finales del siglo XIX. Obvio, güey, pues es que este es el corazón del señorismo, güey. Si no llegaba aquí, se afianzaba aquí. Aquí todavía le metieron magia, güey. Le echaron así pimienta y sal, güey, con chilito, O el güey. mole. A ver, esto sabe rico. Échale 500 cosas más, güey. Sí, güey, aquí le pusieron teatralidad con comida, porque, ay, güey, dicen que el calabacín te conecta más fácil, así que te comes la sopa y luego empezamos la sesión. Mira, lo dirás en ¿Y bueno? broma, pero la política nacional estuvo dictada un buen tiempo por el espiritismo, doctor. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de nuestros expresidentes, bueno, dos de nuestros expresidentes, pero comencemos con el más famoso. Martita Voy a Segura. decir que el más famoso por lo bueno, ¿no? Francisco I. Madero era espiritista, confirmado. Se imprimieron incluso sus cuadernos de diario de cuando le dictaban cosas el espíritu guía que él tenía. Era Él, Juárez, ¿no? oh, sí, firmaba B.J. Benito Juárez. No manches. Y siempre, güey, siempre así. No era la calle, no era el que le limpiaba la basinica a Juárez. No, era el mismísimo Juárez, le hablaba. Obvio. Pues, ¿por qué no? Digo, le dijo, es muy importante que defiendas a la nación de Dios. Y por eso, él firma, es el plan de San Luis o el plan de Ayala. San Luis. El plan de San Luis, él lo firma, pero dicen que le fue dictado por Benito Juárez. Qué mamada. El plan de San Luis, el plan y proyecto de nación se lo dictó un espíritu en prisión. Pues Así es. no era un espíritu, era el compañero, pero estaba así oculto en las sombras. Pues algo así. Sí, claro, como así con su antifaz y sombrero de copa y gabardina así oscura, ¿no? Como Tuxedo Mask. Haciendo eso, pásame un cachito, voy al baño. Y bueno, sí, o sea, y de hecho en gran medida, y esto lo rescato Jorge Gil Olmos en su libro Los Brujos del Poder, en la primera parte, también, o sea, no es mentira que su proyecto de nación estuvo basado en el espiritismo. Filosóficamente, incluso su plan de educación pública estaba pensado desde el espiritismo. ¿Y si estaba chingón o como ahorita? Sonaba mejor que ahora. Creo que mejor. Sonaba bastante mejor. Ahora, es interesante porque, por ejemplo, en España llegó un nivel de interés del espiritismo que en la Cámara, ahora sí que se dictan las leyes allá, no sé si sea diputados o senadores, comenzaron a postular enseñar espiritismo en las escuelas.
pero se los echaron abajo. Pues sí, güey, no manches. No, bueno, son cosas que pasan, o sea. No, pues sí, güey, pero en este país que está mayormente dominado por la iglesia, todavía, ahora en esos tiempos, ¿tú crees que iban a permitir que a la juventud se le enseñara otra cosa? Juventud. Sí, por eso alguien ha pensado en los niños. Entonces, bueno, México tuvo una guerra terrible, 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 que fue la Revolución Mexicana, como la llamamos. Se murió muchísima gente. La verdad, los números son un poquito complicados. Pues, está difícil, ¿sí? O sea, entonces, bueno, Madero tristemente fue traicionado, no le fue muy bien en ese sentido. Y pues por lo mismo, pues Juárez no le advirtió a tiempo, yo creo, no recibió el memo. Cuando lo estaban matando, de hecho sus últimas palabras fueron, y cito, si tú me matas, me convertiré en algo más fuerte de lo que jamás podrías imaginar. Y luego entre sus ropas desapareció su cuerpo. Y se volvió un espíritu con el que ahora habla Fox. No, habla nuestro presidente actual, o sea. Sí, sí. Se le aparece este güey en forma de Force Ghost. No de broma. Lo dirás de broma, pero es anécdota. Sí, entonces, él es el primer presidente espiritista que tuvo México. El segundo fue Plutarco Elías Calles. Plutarco. Ay, perdonen, efecto de sonido. Salud. Plutarco Elías Calles, que durante el maximato, durante el periodo que él fue presidente, pues mantuvo algo también llamado que fue la Guerra Cristera, que fue una guerra abierta y declarada contra la religión católica y que terminó justo promulgando una serie de leyes, particularmente la ley Calles, donde se limitaban los actos de culto a las iglesias y a los templos. O sea, fue como... Yo sí puedo, ustedes no. Es que eso es lo interesante, porque por un lado se negaba a ir a la boda de su hija en público, pero en lo privado, o sea, lo apadrinaba a su nieto, ¿no? O sea, también es complicado, ¿no? Como que lleves esta bandera y no tengas una vida espiritual. Sin embargo, Calles particularmente tiene un episodio interesante. Una de las figuras más importantes en el espiritismo en México fue Fidencio Constantino Cintora, mejor conocido como el Niño Fidencio. Uy, el Niño Fidencio, ese es un tema, de un programa. Brevemente, doctor, ¿quién fue el Niño Fidencio? Uy, miren, el Niño Fidencio en realidad fue un curandero, era famoso porque sanaba cualquier enfermedad. Vivía en Veracruz. Se dice que incluso Lázaro Cárdenas le construyó una línea de ferrocarril hasta su pueblo para poderlo ir a visitar. Línea que utilizó luego Calles. Sí. Ajá. Pero bueno, el punto está, y esto es de las cosas graciosas, dicen que el Niño Fidencio tenía un tigre en una jaula. Y más de una vez alguien llegaba, no, es que tengo este problema, fíjese que estoy enfermo de esto. Y el Niño Fidencio lo metía a la jaula. Y ya con el puro susto de que... Cagado, pero sanito, güey. Pero sanado. Así se acaba la enfermedad, güey. Cagado, pero sanado. Eso es... güey. Curarse de espantos, así, literalmente. Wow. Entonces, por allá del 8 de febrero de 1928, Calles acudió al Niño Fidencio para que le curara de un padecimiento que tenía en la piel. Supuestamente decían que tenía lepra. Y la espiritualidad del presidente fue cuando salió a la luz, porque justo él venía de todo este proceso de la Guerra Cristera y pues el férreo, ¿no? Yo soy un hombre laico y un hombre de la revolución. Entonces, ese día hizo que el tren presidencial parara en el polvoriento pueblo conocido como El Espinazo. Y ahí conoció ¿Del diablo? Fidencio. Ya ves, yo me imagino que ya para entonces ya no era tan niño, ¿no? O sea, ya como que ya había llovido. Ah, no, le decían el Niño Fidencio, pero no era un niño, ya estaba grande. Ya era un adulto. Entonces, pues cansado del padecimiento, Calles entra en la casa pobre del Niño Fidencio, porque justo como dice Gerardo, era un pueblo polvoriento. Y pues se plantó ante él. Fidencio había nacido en Guanajuato. Ay, perdón, es que perdí mis notas. Ok, la historia oficial no guarda los registros de la visita, pero los libros redactados por los seguidores del Niño Fidencio citan el pasaje. Pues sí, güey. No mames. Pues en el pueblo. Y aquí vino el presidente Plutarco. Y esto lo rescato directamente del libro de Olmos. En una entrevista realizada por un reconocido periódico al señor Enrique López de la Fuente, declaró que el presidente pidió a Fidencio que lo curara.
que el presidente pidió a Fidencio que lo curara. No fue revelado su padecimiento, solamente Fidencio supo qué pasaba, agregando que el señor presidente fue cubierto de miel con otras recetas del propio niño sobre su cuerpo desnudo y solamente cubierto con una cobija. Que el niño Fidencio trató al presidente con las mismas atenciones que daba a los demás enfermos. El presidente permaneció en un cuarto alrededor de 6 horas y, preocupado el señor Enrique de que ya había pasado mucho tiempo, decidió ir en busca de Fidencio. Finalmente lo encontró haciendo otras curaciones y le preguntó a qué hora iba a ir a atender al señor presidente y con tranquilidad le respondió: ¡Ah! ¡Se me olvidó! Regresando donde el presidente y terminó de esta manera la curación. En respuesta a la curación y atenciones que le prodigó Fidencio, el general Calles le envió por ferrocarril alimentos y medicamentos para cubrir las necesidades de la población. Entonces, bueno, aparentemente salió aliviado Calles del mal epidérmico que le aquejaba. Sin embargo, esto no fue más que el primer paso de muchas otras acciones que toma Plutarco Elías Calles, que finalmente concluyó en que posteriormente a su periodo presidencial, o sea, el periodo que le tocaba de 1924 a 1928, él comenzó a promover el espiritismo desde lo personal. Recordemos que Plutarco Elías Calles, o para quienes no sepan historia de México, va de este modo. Termina su periodo presidencial y los siguientes 3 presidentes le responden a él. O sea, son sus marionetas. Y se conoce ese periodo presidencial como el Maximato. Los que gobernaron en su nombre fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y el general Abelardo Rodríguez. Sin embargo, por allá de 1941, él asiste junto con el general José María Tapia a su primera sesión espiritista formal. Pero el general Tapia quería que desmintiera, como: mire, señor presidente, estas pendejadas que se están haciendo, vamos a desmentirlas. Lo mismo que le pasó a Kardec, y lo mismo que le pasa a Arthur Conan Doyle, y lo mismo que le pasa a medio mundo. O sea, ¡ay, sí, voy a ver qué mentira es! ¡No, su madre! ¡Pum! Sobres, le salió totalmente al revés. El resultado fue totalmente opuesto, ya que en esa sesión entra en contacto un ente llamado el Maestro, que no era ni más ni menos que un doctor llamado Enrique del Castillo, que era un médico que había muerto alrededor del siglo XIX y que fungía como guía del círculo espiritista al que asistió ese día el general. Entonces no solo fue y no desmintió, sino que el mero de la mesa espiritista, o de los guías de esa mesa, se contactó con él. Entonces eso lo convenció de que el espiritismo iba. Tras esta primera experiencia, Calles se volvió un asistente asiduo a las sesiones hechas por Rafael Álvarez, ex senador por Michoacán, quien fundó en 1939 el Círculo de Investigaciones Metafísicas de México, que 5 años después se transformaría en el Instituto de Investigaciones Psíquicas Asociación Civil. A eso iba con lo que decía Gerardo. O sea, aquí también tuvieron los tanates para decir: vamos a fundar el instituto y va a ser una asociación reconocida. Que también yo lo reconozco. O sea, de esa forma creían al menos ellos en el espiritismo, ¿no? Como para decir, esto tiene que ser algo estudiado y tiene que ser algo formal y tiene que ser difundido, porque pues las ideas espíritas, al menos desde como ellos las percibían, pues tenían que ser parte de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, las actas de este instituto, que registran las sesiones espiritistas del 40 al 52, son fundamentales para observar cómo la doctrina filosófica que tanta influencia ejerció en Francisco Madero también influyó a los gobernantes del país cuando la revolución se institucionalizó. O sea, si lo vemos ya desde esa perspectiva, México, en sus formas de gobierno, o en al menos los primeros intentos, es fundamentalmente espírita. Oye, así es la organización. Después de la revolución, fundado por espíritus. Así que somos una negromancia corporativa. Una necrosociedad. Entonces, algunos de los miembros que participaban en las sesiones espiritistas en distintas épocas fueron el exsecretario de Salubridad Abraham Ayala González, Ramón Beteta, exsecretario de Hacienda y exembajador en Italia, Rodolfo Elías Calles, exgobernador de Sonora, hijo de Plutarco, Antonio Espinosa de los Monteros, exembajador de México en Estados Unidos, Javier Icaza y Fernando de la Fuente, exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César González, exembajador de México en Venezuela y Estados Unidos, Manuel Gual Vidal, exsecretario de Educación, Julio Jiménez Rueda, exdirector de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Abelardo Mongues López, exdirector del Hospital General de México, y Luis Puro güey bien famoso. exsecretario de Industria, Comercio y Trabajo y líder histórico de la Confederación Regional Obrera Mexicana. A lo mejor no te dicen nada los nombres, pero las instituciones a las que pertenecían, y a mí algunos sí me suenan, y los conozco, pero las instituciones a las que pertenecían te hacen ver de qué forma permeaba
a los hombres en el poder la doctrina espírita. ¿Por qué es importante? Porque definitivamente estas cosas influyen en las personas en las que están inmiscuidas. Y a lo mejor Gerardo, tú, yo, que somos Juan de las Pitas, pues no importa si yo quiero creer en encantadores de serpientes. Pero cuando son hombres que tienen los destinos de las naciones en sus manos, importa. Y hay que añadir, esto es otro detallito de, así como la sal y pimienta de la política mexicana de los 40s, todos eran masones. La masonería y el espiritismo aquí en México estoy seguro que iban así, de la mano felices mientras cantaban yendo al mandado. O sea, igual en España, ¿eh? En España la masonería y el espiritismo estuvieron súper juntos, súper mezclados. O sea, al punto de que logias enteras eran también grupos de espiritismo que se reunían después del taller a hacer tenidas donde llamaban a los espíritus. Ahora, así, ya llegando al momento presente. ¿Sobrevive el espiritismo? Sí, sobrevive el espiritismo. De hecho, el chisme, dicen, no tenemos evidencia. Histeria Colectiva Podcast no tiene las fuentes para confirmar o negar dicho rumor, que nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, hace sesiones espiritistas llamando a Benito Juárez. Estaría bien interesante ver quién le contesta. No, pero sobre todo, espérate, chécate. Y sin hacer opiniones de la política y de que no me voy a meter en eso. O sea, yo no quiero hacer un juicio de la calidad de presidente como presidente. O sea, simplemente dice el chisme que le interesa tanto esto. Él es evangélico, por cierto, y declarado. Pero de nuevo, el espiritismo no tiene bronca con este tipo de creencias. Entonces, es fácil que se embeba en lo que él cree. Y un tema importante. En el Palacio Nacional de la Ciudad de México, que es donde él vive, porque cambió la residencia oficial de Los Pinos al Palacio Nacional, está el Museo de Juárez. Al ladito está es un museo chiquito, pero tiene ropa que usó Juárez, su banda presidencial, cosas personales de él. Sus huesos de chaneque. Sus chones, si quieres, ahí están. O sea, pero el punto es, si quieres hacer una sesión espiritista y llamar a Juárez, el señor la tiene puesta a la mesa ahí al lado. O sea, literalmente está ahí todo lo de Juárez. Solo le falta la tumba, pero mira, siendo presidente puede hacer muchas cosas. Y es curioso, porque entonces no ha muerto esta creencia. De hecho, Calles fundó una iglesia que es la iglesia espiritista. Y todavía sobreviven algunas congregaciones de eso. Otra cosa que es interesante, ya un poquito llevándolo a este momento actual, las variantes de la santería que se desarrollaron en Cuba también asimilaron el espiritismo. Entonces, es algo que se les hizo muy relevante para ellos, y todavía ahorita muchas casas de santos tienen sesiones de misa espiritual, así lo llaman ellos, que es de nuevo la misma idea de Allan Kardec, pero con variantes. Una de esas es, no hay mesa al centro, la mesa está como al fondo, como presidiendo, y la montas, le pones velas, le pones flores y todo eso, y la gente se sienta en círculo alrededor de la mesa. Y los videntes comienzan a ver a los espíritus que te acompañan y te comienzan a decir y te comienzan a dar recomendaciones y mensajes de la gente que está ahí acompañándote. Y hay muchísima oración y muchísimos cantos de iglesia. Oye, güey, ¿el palo mayombe no es una forma de esta cosa? No, es más nigromancia, o sea, aplicada directamente. O sea, eso ya es otro tipo de creencia. Pero, por ejemplo, en santería sí se adaptó mucho el uso del espiritismo. Ahora, tiene su lógica, o sea, pensémoslo por un segundo. Estas son religiones que trajeron de África los esclavos, ¿no? Pero, pues la manera en la que lo ves es esta. Yo me vengo de África, negro, me ponen a trabajar caña, así duro, en la hacienda, o sea, partiéndome el lomo. Y yo sigo, pues, lo que es el palo. Y yo veo que a los Yoruba les va mejor porque tenían mejor presentación y garbo y los ponen de mayordomos en la hacienda, ¿no? Digo, yo me estoy rompiendo el lomo bajo el sol todos los días. Y además, partir caña, cultivar caña es bien difícil, es bien peligroso además. Te puede lastimar y las heridas son duras. Entonces, pues digo, pues estos negros lo hicieron bien. ¿Qué tienen que yo no tengo? No, pues tienen los santos, tienen la religión yoruba, ¿no? Y entonces comienza a haber un sincretismo hacia el palo. Pero al mismo tiempo, los que están en la hacienda
dicen, bueno, pues ¿qué tienen los blancos que lograron conquistarnos, no? No, pues a los santos, a la religión católica. Y entonces comienza toda esta superimposición de los orishas con los santos de la Iglesia Católica. Dicen que era también para protegerlos, porque no podían expresar su religión abiertamente porque los iba de la chingada, ¿no? Pero también es visión de los vencidos, o sea, ¿qué chingados tienen ellos que yo no tengo? Y tratar como de jalar eso. Entonces, cuando en 1850 comienza a popularizarse el espiritismo y ven a los señores blancos de sociedad, las damas así con sus abanicos, llamando a la tía Jimenita, dicen, oye, pues eso está bien, yo también puedo hacerlo. Y entonces comienzan a hacer su versión. Porque estas religiones sí creen profundamente en los ancestros, sí creen profundamente en Egun, que son los muertos, o sea, y dicen que ahí están ayudándonos, o sea, son los intermediarios con el mundo espiritual. Muchas de estas ideas realmente ya hemos platicado un poco de ellas en el programa de Negromancia, de que, bueno, los griegos creían una cosa, los romanos otra, pero todos creían en un mundo espiritual y todos creían que los muertos nos podían ayudar, o sea, que los ancestros nos echaban la mano para que las cosas siguieran. Un poquito como en la de Mulan, ¿no? De que ahí en la versión de Disney de que los ancestros haciendo desmadre para ayudar a la niña, ¿no? Pero es que sí hay algo de eso, o sea, técnicamente sí quieren ayudar. Entonces, de ahí se deriva todo este uso de la misa espiritual, que realmente no es santería, ¿sí? Pero los santeros la implementan como un rito que les sirve para conectarse con esta energía ancestral y pues dar consejos y ayudarte en cierto desarrollo espiritual, ¿no? Así funciona. No sé si entendieron el rollo o me... Sí, profe. Como gordito así en charco de grasa. Porque ¿Va a haber examen al final de la sesión? No. Ok, gracias. ¿Va a venir el final? El espiritismo. No sé, siento que quedan algunos baches, pero creo que iremos pudiéndolos cubrir conforme hablemos de las diferentes figuras que hemos mencionado, de Niño Fidencio, Allan Kardec, el propio Houdini. Ya quiero hacer un programa ahora de Arthur C. Clarke, sobre todo porque creía que Houdini tenía superpoderes, entonces... No, de Conan Doyle. Conan Doyle. No sé, confundo. Ya ven, ¿para qué se llama casi igual? Pero bueno... Es que es Arthur C. Clarke y Sir Arthur Conan Doyle, mi cabeza hace cosas raras. Estoy malito. Ojalá no que tengan un hijo así. Pero bueno, ha sido todo un viaje místico, mágico, místico, cósmico, musical a través del espiritismo. Y al menos yo aprendí mucho y me fui con un chingo de dudas. Entonces, por favor, déjenos todas sus dudas en los comentarios también, sobre todo para ver qué les puede interesar de programas que podamos hacer derivados de esto, porque pues es ahora sí que la punta del iceberg. Y pues nada, doctor, ¿alguna recomendación alrededor del espiritismo, documental, libro, música? No sé. Bueno, hay una película de la vida de Allan Kardec, está muy interesante. Sí, no, el tipo fue influyente, o sea, de nuevo, se llama Kardec, con K, K-A-R-D-S, Kardec. Un rato en Netflix, sí la vi. Pues, ¿Quién estaba en Netflix? Juraría que se puede ver en YouTube completa, ¿eh? Probablemente. Creo que anda por ahí rondando. Y bueno, es la vida de Allan Kardec, es un poco su relación con los espíritus. Es que es fácil caer en el tropo de llamas al muerto con el espiritismo y te quieren comer el muerto, ¿no? Entonces, hay muchas películas de horror que giran alrededor de eso. De nuevo, ese tropo, o sea, no es así, ¿sí? ¿Se puede aprender mucho con estos contactos del mundo espiritual? Sí. Y la gente que lo sabe hacer... Oh no, casi lo lográbamos. Fue un espíritu que aquí... Tiene sano, lo mantiene protegido, que eso es lo importante. Ya, aléjate, espíritu malévolo. Si es que vampiro fronterizo. Histeria colectiva featuring Polo Polo. Bueno, excelente, doctor. De nuevo, disculpen, fallas en el sistema ocurren por este tema de la conexión y la conectividad. Vivimos en una época increíble en la que podemos estar en 3 lugares diferentes hablando y usted disfrutando esta conversación, espero, en otro lugar del mundo totalmente. Pero no, de hecho nos fuimos casi limpios, o sea, estábamos a nada de irnos limpios. Pero bueno, cosas que pasan, excelente. La obra de Allan Kardec es interesante, pero pues es escrita por una persona que cree profundamente en esto
y que te está tratando de convencer de sus ideas. Entonces es rara. O sea, yo he leído algunos libros de Camus, no son malos, pero pues sí se siente como que pues, el tipo te está adoctrinando, ¿no? Ok, sí, se siente No que te están sé, evangelizando. y no sé realmente de algún libro que hable de espiritismo, así como un análisis antropológico del espiritismo, no conozco ninguno, sería interesante buscar si hay algo, pero Bien. ahora sí que todo lo que yo les cuento se basa un poco en mis experiencias. Yo he asistido a misas espirituales. ¿Es interesante la experiencia? Sí. ¿Te ayuda a ser mejor persona? Creo que sí. ¿Es fácil caer con farsantes? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tengan mucho esa sensación de esto me está ayudando o no me está ayudando. Siento que es para bien o siento que nomás me están dorando la píldora para quitarme el dinero, ¿no? Claro. El criterio. Díganselo a quien más confianza le tenga. Excelente, doctor. Pues muchas gracias por este viaje místico. Y pues no nos queda más que pues dar las redes sociales, doctor, sus redes. Me pueden encontrar en Twitter como Chuntaro Melquisedec. Esto es @chuntaromel. Es donde tengo más presencia y participación. Ahí me pueden encontrar, mandarme mensajitos, a veces contesto, a veces estoy muy ocupado, discúlpenme si tardo, pero ahí es donde me encuentran e interactuamos más. Comparto de todo, desde memes de gatitos hasta inscripciones de maldición encontradas debajo de una coladera en Italia. Es un viaje interesante, o sea, espero que les guste. Dense una vuelta. Excelente, doctor. Muchas gracias. Ricardo, conclusiones y tus redes. Yo concluyo que es importante trabajar en ti mismo, en tu ego y tener las herramientas necesarias para que cuando alguien se vaya de tu vida y fallezca, lo tomes como es y lo aceptes y vivas con eso. Porque querer estar buscando otros medios, pues no creo que sea muy sano en mi humilde experiencia y opinión. Pero si lo hacen como un estudio, como algo interesante que explorar y como una variante a algo espiritual, a una creencia espiritual, pues que mejor. Y ya existen todas esas fundaciones y asociaciones que hemos mencionado. Así que nos cuentan qué tal si contactaron al espíritu de Jolopo. Creo que no se ha muerto Jolopo, ¿verdad? Pero bueno, si contactan a algún espíritu, ahí nos ponen los comentarios. No manches, hablé con el Vince. Mis redes son @tiranosauriorix, Twitter e Instagram. Y ahí estoy diciendo las mismas pendejadas que aquí, pero en escrito o en fotos. Entonces ahí pueden ir a seguirme. Excelente. A mí me pueden encontrar como @mantrasayas, es con I tiene doble A al final, en Twitter y en Instagram, en Facebook, como facebook.com/mantrasaya. Y pues ahí comparto todas mis locuras, las voces de mi cabeza. Únanse, está divertido. Expedientes Secretos X, Lovecraft lo hizo primero, Los Simpsons y memes de gatitos y todo lo que encuentre interesante en el mundo de la cultura del horror. Yo creo que independientemente de nuestras creencias o de qué tan listos estemos o no para este proceso y la deuda que todos pagamos, que es la muerte, el tener una creencia espiritual sobre el mundo nos ayuda a tener una imagen más completa de él y nos permite entender un poco mejor nuestro lugar en el mismo. Porque, y platicaba con un colega hace no mucho, con Juan Pedro, a quien nos un saludote, que incluso alguien verdaderamente ateo tendría que no creer en el principio de orden de las cosas. Entonces ya hay algo de espiritual en eso. Y bueno, o sea, más bien, y como dice Ricardo, estar listos para lo que implica vivir y morir, porque es parte de lo mismo. Y pues ya si hay una religiosidad y una espiritualidad que les permita sostener mejor la vida como es, pues como saben, ya aquí el consejo de Histeria Colectiva siempre es háganlo con responsabilidad y compromiso y cuéntenle a quien más confianza le tengan. A Histeria Colectiva lo pueden encontrar como Histeria Colectiva Podcast en todas las plataformas de podcasting con el logo que siempre les compartimos, estará apareciendo acá en estos cuadritos negros. Y nos pueden mandar sus comentarios, añadiduras y sugerencias a nuestro correo histeriacolectivapodcast@gmail.com o dejarnos algún mensaje en la caja de comentarios o contactarnos por nuestras diferentes redes sociales que son Instagram podcast.histeria, Twitter podcasthisteria, facebook.com/podcasthisteria. Y pues ya lo saben, pues ahí recibimos todo lo que nos quieran contar. Recomienden con sus amigos, pónganos 5 estrellas, sigan esparciendo la infección, suscríbanse aquí en YouTube. Si se suscribieron en Spotify y no nos escuchan en YouTube, también nos ayudan suscribiéndose y recomendándonos con otros.
Ahora sí que todo suma y pues nada, muchísimas gracias Ricardo, doctor, audiencia, cuídense mucho, no les estornuden a la gente la cara, cuidado con el semáforo sandía, verde por fuera, rojo por dentro y bueno, la siguiente emisión. Nos vemos desde las inmediaciones de Cuapacuares. Aquí espantan, volvemos contigo al estudio, cuídense mucho.